Ahí está. Perfecto. Bueno, buenos días todavía no son las 12, estamos casi a mediodía ya. A todos, digamos, siempre es muy grato participar en las clases en la facultad. La verdad que, bueno, para nosotros, digamos, como a Felipe y yo, que hemos estudiado también en la facultad y la doctora Soles, siempre es grato, digamos, mantener esa vinculación con la universidad, con la facultad, y poder transmitir un poco también los conocimientos que son un poco ya más específicos, digamos, del trabajo que uno realiza en el día a día. Hoy día vamos a hablar sobre el rol del equipo Ordeña, sobre la salud mamaria, y para eso vamos a ir realizando distintos conceptos. Si tienen preguntas, no sé si las van haciendo en el chat o las van a estar haciendo directamente, cuál es la modalidad que más la acomoda. Ustedes me avisan, digamos, y si tienen alguna consulta lo vamos resolviendo en la medida que se vaya presentando. Usan ambas modalidades porque hay algunos que tienen buena dinámica con el micrófono y otras no, solamente con el chat. Así que ahí vamos apoyándonos. Ya, perfecto. Bueno, vamos a partir con esta primera lámina hablando un poquito del objetivo del productor lechero, y también la doctora lo decía. ¿Cómo? ¿Se ven dos? Ah, perdón. ¿Se ven las dos pantallas? ¿Y por qué? Sí, se ven las dos pantallas, sí. Desactivar audio. Mira, deja de compartir. Deja ver si te funciona. A mí me funciona. Deja de compartir. El rojito. Ahí, y mira, y ahora empieza a dejar si me funciona. Estoy mostrando. Está mostrando esta. No, esta. Y está repetida, no sé por qué aparece doble, mira. Cambió el... Sí. Ahora sí. Ahí Felipe fue a ver su computador. Se ve solamente una lámina. Ahí sí. Por alguna razón se cambió la configuración. Ya, seguimos. Gracias, Felipe. Ya. Retomamos entonces con la primera lámina el objetivo del productor lechero, y tal como lo decía la doctora Sol, cuando hablamos de producción animal, también estamos hablando de bienestar, estamos hablando, digamos, de calidad de leche, en el caso de la producción de vacas de leche, lo que vamos a hablar hoy día, pero estamos hablando también de temas del bienestar animal. Y acá, ¿cómo se empiezan a enlazar un poco estos conceptos? El objetivo del productor lechero es obtener la mayor cantidad, digamos, de litros de leche por día con la mejor calidad posible para poder acceder al mejor precio que paga la industria, independiente que en el caso de Chile le entregue esa leche, digamos, y se la venda a una empresa, digamos, tipo industrial como Soprole, Nestlé, Coluno, etc. Ellos lo que quieren es producir la mayor cantidad de leche y con la mayor calidad posible. ¿Por qué? Porque de esa manera obtienen el mayor beneficio y retorno económico por su trabajo, por el capital y por el nivel de inversión que ellos están haciendo, digamos, su sistema productivo. En Chile, a diferencia de los otros países, y se los cuento porque estamos viendo también un cambio en algunos países de la región, en Chile hace bastante años se viene trabajando en el área de calidad de leche y a los productores se le paga por calidad. Me refiero a calidad composicional, estoy hablando de los niveles de grasa, de proteína que puede tener la leche principalmente, y también por calidad higiénica, específicamente, digamos, lo que son las unidades formadoras de colonia y el recuento de células somáticas. En Chile, esto partió hace mucho tiempo, bueno, muy fuerte también apoyado por algunos profesores que tuvimos, como el doctor Agüero, también el doctor Cruz de la Universidad Austral, donde ellos trabajaron mucho por mejorar el tema de la calidad de leche hace muchos años atrás, y después la industria lo tomó como una pauta de pago, digamos, y esto se empezó a mejorar, digamos, claramente los parámetros de calidad de leche en el caso de Chile. ¿Por qué les cuento que está habiendo también un cambio en la región? Porque en otros países no se ha pagado nunca por calidad de leche. Les pongo el caso, por ejemplo, de lo que es Perú y Bolivia, donde estamos trabajando todos los días viernes, haciendo charlas, digamos, son ejecutivos de la industria, digamos, láctea de esos países, donde ellos recién, ahora el año 2021, están pagando por parámetros de calidad. Hasta el minuto se pagaba solamente por el litro de leche, y eso independiente de la calidad que tuviese, digamos. Y eso hace que en esos tipos de países, por ejemplo, hay un retraso
en la calidad final del producto que llega, digamos, a la industria y después a consumo humano, y que se está revirtiendo. Pero en el caso de Chile, ya llevamos un camino de bastante años, digamos, recorrido, y es algo bastante importante, no solamente, como dice acá, para el objetivo del productor lechero, de tener mayor beneficio, digamos, económico por el trabajo que él realiza, sino que también tiene que ver con la sustentabilidad del rubro en el mediano y largo plazo. Entonces, todo este tipo, digamos, de puntos que entran en el objetivo del productor lechero, es indispensable también prestarle atención a lo que es el bienestar y la sanidad de los animales. ¿Por qué? Porque si no tenemos un bienestar adecuado, como lo vamos a ir viendo, no vamos a poder tener tampoco un animal que sea sano, y por lo tanto vamos a tener, digamos, pérdida del punto de vista económico para el productor, pero también vamos a tener una pérdida de lo que llamamos agregación de valor en el sector lácteo. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los parámetros normales que debiese tener un rebaño lechero, nosotros hablamos que debiésemos tener un recuento de células somáticas menor a 200.000 células por ml, un recuento bacteriano menor a 10.000 UFC por ml, que serían los parámetros en general aceptados, digamos, en todas partes del mundo. Y cuando ya hablamos de casos de mastitis, una incidencia anual menor al 25% y casos recurrentes menor al 30%. Hay distintos indicadores, pero esto, lo único que quiero poner, digamos, como primera lámina es el contexto. Cuando hablemos de calidad de leche, vamos a hablar del punto de vista higiénico, de recuentos celulares bajos, ojalá menor a 200.000 células somáticas, digamos, por ml, y menor a 10.000 unidades formadoras de colonias por ml. Entonces, para lograr esto, nosotros tenemos que tratar de entender primero un concepto que va un poquito más allá, que está detrás de todo esto, del tema de calidad, que es el bienestar animal. Y para eso, solamente hacer una pasada, digamos, un pincelazo de lo que es el bienestar animal hoy día, de cómo se está entendiendo, cómo se está definiendo, y cuáles son las áreas, digamos, o los ejes que pueden tocar este concepto que es tan amplio. Y partiendo con lo que dice la OIE, digamos, que es la Organización Mundial de Salud Animal, sabemos que el bienestar animal es un tema que es complejo, que tiene distintas dimensiones, tanto científicas, éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Por eso que cuando se habla de bienestar animal, hay que tener muy claro si lo vamos a definir, digamos, en términos científicos, porque hoy día es reconocida como una ciencia ya hace algunos años a nivel mundial, y sabemos que hay un interés de todos los países por mejorar, digamos, en esta área. Según las normas internacionales de la OIE, el bienestar animal va a designar el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Y esa era la definición que teníamos hasta el año 2017, y después se agregan algunas otras palabras a esta definición, y la más importante, donde dice que es capaz, digamos, cuando el animal es capaz de expresar comportamiento importante para su estado de bienestar físico y mental. Es decir, y esto tiene que estar respaldado por pruebas de tipo científico. Es decir, no basta que yo diga que un animal tiene un buen o un mal, digamos, bienestar, sino que esto tiene que estar dicho bajo ciertos indicadores, y esos son los indicadores que nosotros vamos a usar. Les voy a mostrar algunos para lo que se relaciona con la parte de salud y calidad de leche durante la charla que vamos a tener hoy día. Pero todo esto tiene que estar basado en la ciencia. Cuando nosotros hablamos como veterinarios, tenemos que estar claramente hablando, digamos, con un nivel de conocimiento, y ese conocimiento, por supuesto, que tiene que tener un argumento profundo en pruebas que sean de tipo científico, más allá de las creencias que yo pueda tener, las creencias religiosas, mi posición política, social, cultural, etc. Entonces, hoy día, para ir entendiendo lo que es el bienestar animal, el modelo más aceptado a nivel mundial es el modelo de los 5 dominios, que dice relación con cuáles serían los pilares que aborda la ciencia, digamos, del bienestar animal. Y si ustedes se fijan, los tres primeros, voy a poner el cursor para que me puedan seguir. Acá, fíjense, los tres primeros, esto que dice nutrición, confort o ambiente, y la parte de salud física, son tres pilares que están relacionados al sobrevivir, digamos, o son
cumplir con las necesidades básicas que pueden tener los animales. Nutrición, sabemos que todo lo que es alimentación y nutrición, que es este pilar, tiene que ser, digamos, algo de base. Si nosotros vamos a tener vacas, vamos a tener terneras, vamos a tener vaquillas, que están en un proceso productivo, tienen que tener el agua disponible, digamos, en cantidad y en calidad, así como el alimento, para que puedan expresar su potencial genético y para que ellas sacien, digamos, todos sus parámetros basales, de mantenimiento, pero también los parámetros de productividad que nosotros tengamos en una determinada lechería, digamos. El segundo dice relación con el área de confort, y esto es cómo el animal, digamos, va a interactuar, digamos, con su ambiente, y para eso tenemos que entregarle todas las oportunidades en términos de comodidad, es decir, en el caso de las vacas, en qué lugar ellas van a descansar. Solamente para recordar algunos conceptos, la vaca requiere echarse entre aproximadamente 12 horas al día cuando está en lactancia, y hasta 14 horas cuando está en el periodo seco. Recuerden, el periodo seco son estos 60 días, digamos, antes del parto, donde no nos reñamos las vacas, y donde ellas requieren tener otro tipo de dieta, y también necesitan, digamos, descansar aún más que cuando están en la etapa de lactancia. Entonces, en esta área entra una serie de necesidades que ellas tienen, del punto de vista de la comodidad también térmica, es decir, de no sufrir estrés calórico, algo que es tan común hoy día, digamos, que estamos trabajando bastante en el diseño de los nuevos proyectos, cómo evitar que las vacas tengan algún nivel de estrés térmico, porque esto es algo que lo veníamos viendo ya hace años, pero que se ha ido incrementando con todo lo que ustedes saben del calentamiento global, digamos, que realmente va a producir más problemas desde ese punto de vista. También otras consideraciones en el área de confort, la parte lumínica, el espacio, el sustrato, es decir, todo lo que rodea al animal, y en el caso específico también de lo que vamos a ver hoy día del equipo Ordeña y su relación también, es decir, es un factor que podríamos decir un factor ambiental que va a tener una incidencia en el bienestar animal de los animales, que lo vamos a ver más detalle hoy día. Tercero, la salud física, que vendría siendo todo lo que ustedes conocen, y como veterinario, digamos, todo el tema preventivo para mantener esa performance física de la especie y del animal en particular. Y también entra acá cuáles serían los protocolos de control de enfermedades, o sea, todo lo que sea tratamiento, cuando ustedes vayan a hacer cualquier maniobra, digamos, o trabajo con los animales, que vayan a hacer mediciones sobre la salud, entran en este tipo en este pilar, digamos, del bienestar animal. Por lo tanto, los tres primeros son los pilares básicos. Después se agrega un cuarto pilar. Fíjense que, fíjense acá, no sé si están viendo mi puntero, porque a veces se salió el puntero de acá, no sé qué pasa con el computador. Tenemos el pilar de conducta. En la conducta es un factor que está relacionado, digamos, a la situación. Esto es todo lo que tenga que ver con el comportamiento, con el estado, digamos, emocional, de realmente que el animal pueda expresar comportamientos propios de la especie. Y ahí es todo un mundo que cada vez se va desarrollando más, digamos, todo lo que es la etología, que realmente vamos teniendo cada vez más tipos de test o tipos de pruebas para evaluar la conducta de los animales. Y finalmente tenemos un quinto dominio, que es la experiencia afectiva, que ya viene siendo, digamos, como el nivel superior, donde hablamos del estado mental, que resulta de los 4 dominios anteriores, del dominio de nutrición, confort, salud física y conducta, y donde el individuo es capaz de experimentar emociones positivas y también experimentar placer, digamos. Ya es acá donde tenemos que evitar el sufrimiento que sea de tipo innecesario, es decir, darle lo que realmente necesitan los animales, que se puedan expresar su comportamiento, y evitar cualquier situación, digamos, que a ellos los pueda estresar. Y eso es muy importante tenerlo claro, es decir, tenemos que evitar situaciones donde aparezca el miedo, evitar situaciones de tipo, digamos, que produzca ansiedad a los animales, frustración, dolor o aburrimiento. Ustedes saben que todas las prácticas de manejo del dolor se han ido actualizando, todo lo que tenga que ver con de tipo, digamos, de analgesia, de anestesia, cada vez
hay mayor requerimiento, y en el caso del ganado, digamos, y el ganado de leche, también, digamos, van aumentando el tipo de pruebas que van demostrando nuevos protocolos, por ejemplo, de analgesia para distintos manejos que tengamos con ternera o con vacas ya adultas. Lo otro es poder entregarle a ellas la oportunidad, digamos, de expresar conductas que sean placenteras y siempre mantener una cierta percepción de control. Y esto tiene que ver también con todos los mamíferos, es decir, todos los mamíferos requieren tener un cierto nivel de control con los pares y también con el medio que los rodea. Y eso lo tenemos que entender cuando nosotros movemos, por ejemplo, grupos de vacas, y lo vamos a ir comentando en la medida que vaya pasando la clase. Entonces, acá el bienestar sería un balance entre todas estas emociones positivas y negativas, y claramente cuando hay digamos, una mayor cantidad de emociones positivas, hablamos de un bienestar adecuado, un bienestar positivo, o si tenemos, digamos, muchos factores que están alterando este tipo de relación, vamos a hablar de un bienestar animal, digamos, que no sería el adecuado. Entonces, entrando en lo que es, digamos, los dominios y el dominio específico de salud, vamos a hablar algo de lo que es la mastitis, solamente para recordar el concepto más general, y después irnos a la parte del equipo de ordeña. La mastitis sabemos que es considerada una de las enfermedades, digamos, más frecuentes de los rebaños lecheros, digamos, a nivel mundial. Como enfermedad particular se cree que es la que produce la mayor pérdida económica en los rebaños lecheros, aunque hoy día también se está cuestionando que a nivel de pérdida también estaría a la par con lo que es el estrés térmico, digamos, en términos de pérdida económica. Y lo importante acá es la cuantificación. Por ejemplo, hay distintas tablas, pero acá yo les muestro lo que hicimos con el consorcio lechero, que es esta entidad, digamos, que reúne a la industria, a la academia, a las empresas de servicios de nuestro país que trabajan en el sector lácteo. Hicimos el nuevo protocolo, digamos, de bienestar animal en vacas de leche en el 2019, y dentro de los anexos también se pusieron algunos artículos que hablan, digamos, de cuánto, hacen una valoración económica de cuánto cuestan ciertas enfermedades. Entre estas está la mastitis, y por ejemplo la mastitis subclínica explicaría, digamos, el 80% de las pérdidas de la producción de leche. Y si ustedes lo ven en términos de células somáticas, en la medida que ustedes aumentan el recuento de estanque, no sé si lo logran ver en la pantalla porque se ve bastante pequeño, en la medida que van subiendo el recuento de células somáticas, vemos que también hay una merma económica, digamos, para los productores lecheros. Esto es con distintos ejemplos, con distintos tamaños de rebaño, digamos, se llegaron a estas cifras, y aquí hay uno de los ejemplos que está publicado. Entonces, lo importante del punto de vista, digamos, del productor es minimizar la frecuencia de la mastitis subclínica, minimizar el recuento de células somáticas, digamos, de la leche que va al estanque. Y en términos de la mastitis clínica, que es la mastitis que realmente se ve, digamos, porque hay una alteración de la leche, o porque también puede haber una alteración de la glándula mamaria, o incluso el animal se puede ver comprometido, también vemos que hay información respecto a las pérdidas económicas que se producen, por ejemplo, a tener una incidencia mensual de mastitis clínica de un 5% en un rebaño de 300 vacas en Chile, esto en el sur de Chile, vacas que tienen 8.000 litros de leche, digamos, por lactancia, o 8.000 kilos de leche por lactancia. Si ustedes se fijan, la pérdida podría llegar a ser 11,5 millones de pesos. Después se pueden desagregar por qué, digamos, el costo de un caso de mastitis clínica está en promedio a nivel mundial evaluado entre 180 a $200 un caso de mastitis clínica, y aquí se da, digamos, la separación de por qué o cuánto aportaría cada uno de los ítems. En el caso de la producción de leche, la merma en producción de leche, la leche que se descarta, los costos de reemplazo, las horas extras de trabajo, los tratamientos y los servicios veterinarios. Entonces, hay un componente, digamos, que es fundamental, que tiene que ver dentro de lo que es el bienestar animal, el pilar de salud. Dentro de este pilar de salud estamos hablando hoy día de lo que se relaciona con la glándula mamaria, y ese tipo de problemas de bienestar animal también se trasunta en un problema económico a los sistemas productivos para los ganaderos, digamos, para los lecheros. Y
¿Qué es lo que tenemos que hacer en realidad para prevenir este tipo de problemas, para prevenir la inflamación de la glándula mamaria, tanto sea subclínica o clínica? Tenemos que poner foco en lo preventivo. Y el foco en lo preventivo dice relación con empezar a trabajar, digamos, con lo más alejado, como sería el tema del ambiente, y después ya trabajar con el animal en sí mismo. Pero tenemos que poner el foco en lo preventivo cuando hablamos de salud, más que en lo curativo, digamos, o en el tratamiento, que si bien es importante, y como veterinarios nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar los tratamientos adecuados a cada enfermedad, en este caso, digamos, a lo que es un cuadro de mastitis. El trabajo principal, creo yo, que es, digamos, cómo evitamos realmente que los animales se nos enfermen. En este caso, cómo evitamos que los animales sufran una mastitis, ya sea subclínica o una mastitis clínica. Y acá empezamos a ver algunos indicadores, como es, por ejemplo, el puntaje de higiene de la ubre, que hay distintos tipos de puntaje. El más usado es que uno ve, hace una valoración, mide en el rebaño las vacas que están durante el ordeño y ve la limpieza de esta ubre. Fíjense aquí, grado 1, una ubre que se ve bastante limpio, hasta llegar al grado 4, que es una ubre que está bastante sucia. ¿Eso cómo se va a correlacionar, digamos, con la relación, digamos, con la infección intramamaria? Este es un trabajo que es clásico, que es de la doctora Roer, donde ustedes ven claramente que en la medida que la ubre está más sucia, los porcentajes, digamos, van aumentando de vacas que tienen infecciones intramamarias. Hay una relación, digamos, que es de tipo lineal, por lo tanto tenemos que evitar este tipo de imágenes que se puedan encontrar en una determinada lechería, es decir, vacas que estén en el barro, más arriba que aquí prácticamente en el corvejón, la ubre ya está tocando constantemente el barro, la bosta, etc. O vacas que llegan ya, que pasaron por periodo, digamos, de lugares donde había demasiado barro, demasiada suciedad, y quedan, digamos, con la ubre como la ven acá. Este barro está seco, pero el preparar estos pezones va a costar mucho más, y claramente aquí después lo vamos a ver durante la medida que vamos desarrollando la clase, cómo esto juega un papel importante en la transmisión de bacterias y lo que puede también el ambiente que puede cambiar dentro del equipo de ordeña. Entonces la idea es llegar a tener vacas que realmente lleguen con una ubre que esté limpia. Esta es una vaca, digamos, una ubre, antes de entrar antes de poner la unidad de ordeño, ustedes ven que los pezones aquí están totalmente limpios, y esto va a ayudar mucho a que no se produzcan estos casos, digamos, de alza en la infección intramamaria de un determinado rebaño. Entonces, mejorar las instalaciones, mejorar los manejos es fundamental para este trabajo preventivo que nosotros tenemos que hacer, digamos, como veterinarios. Y poniéndole foco a lo preventivo, básicamente vamos a ir trabajando con algunas herramientas, con distintas clasificaciones, como decía yo, de limpieza de ubre, pero también tenemos algunas planillas de calificación de condición de los pezones, como este que está acá, donde también se da puntaje. Esto lo vamos a ver más en detalle durante la clase, porque aquí se ve afectado, por ejemplo, la punta del pezón bajo ciertas condiciones del equipo ordeña, pero también de condiciones ambientales, condiciones, digamos, de productos químicos que pueden estar teniendo una acción sobre los pezones. Podemos ver una alteración a nivel de la punta, que lo vamos a ver más en detalle, como les decía, más tarde. También existen otro tipo de score, como el score de la limpieza de los miembros posteriores, es decir, vemos todo lo que sucede en el tren posterior del animal, y esto también está correlacionado con las nuevas infecciones intramamarias. Y después ya acá hay algunos indicadores que son mucho más específicos, que están relacionados a todo lo que tiene que ver con la salud y el estrés. Uno es el tema de pezones amputados, porque empezamos a medir la cantidad de pezones amputados que puede tener una lechería, porque hubo una moda, les diría, hace unos 15 años atrás, esto partió en Australia, que era amputar los pezones, digamos, que ya tenían alguna bacteria o eran crónicos, algún tipo de infección. Entonces, para que los ordeñadores no se equivocaran, le cortaban los pezones, le amputaban los pezones a la vaca. En algunas lecherías se hacía, digamos, a nivel de la base, otro al centro, otro solamente la punta, y era lo que buscaban esta teoría era que el operador no se confundiera a poner la unidad ordeña, pero desde el punto de vista de la sanidad mamaria era un problema,
porque la leche siempre estaba cayendo constantemente, la vaca podía estar en cualquier lugar y la leche se derramaba en el campo, o si estaba estabulada en la zona de cama, llegaba, en cualquier pasillo llegaba el equipo ordeña y estaba toda la sala ordeña, digamos, con leche. Entonces, de ese punto de vista, era un caldo de cultivo esa leche que iba botando. Pero aparte de eso, sabemos que cuando se amputa un miembro, en este caso un pezón, también se genera el famoso dolor fantasma, digamos, que provoca un dolor crónico y que por lo tanto afecta a lo que es el bienestar animal. Por lo tanto, esta práctica de amputar un pezón, por ejemplo, solamente tiene que ser con un criterio clínico, con un criterio donde, por ejemplo, haya habido un accidente, la vaca se cortó el pezón, se lo dañó, se lo laceró, por lo tanto hay que hacer una especie de cirugía. Es la única forma que hoy día se acepta, digamos, que exista una amputación en un campo que sea hecha por un médico veterinario. No podemos aceptar que existan amputación de pezones, digamos, como manejo, como una práctica de manejo, para que el ordeñador no se equivoque dónde poner la pezonera. Se los comento porque esto nos pasó hace años atrás. Hoy día en el caso de Chile, esto es una práctica, digamos, que se realiza muy poco cuando hay ciertos problemas, pero en otros países se sigue desarrollando. Lo otro, el indicador de cuartos afuncionales, también esto es un registro que se lleva para saber qué cuarto presentó, por ejemplo, una mastitis repetitiva en el tiempo, más de 3 casos en el mismo cuarto durante una lactancia, y si son algunos patógenos de tipo contagioso, por ejemplo, Staphylococcus aureus, en algunos protocolos se prefiere hacer un secado permanente de ese cuarto. Es decir, ustedes aplican un producto que va a secar el cuarto de forma permanente, ese cuarto va a perder su funcionalidad en términos de producción de leche, a nivel, lo que hablamos, digamos, siempre del tema de cómo se produce la leche arriba en el parénquima mamario, y ya no hay producción láctea. Y eso tenemos que también cuantificarlo en una lechería, porque si hay mucho cuarto que está afuncional, que está secado con un secado permanente, quiere decir que se produjeron muchos casos en el tiempo y tenemos que empezar a buscar de dónde vino ese problema, dónde se generó. Y es parte de lo que vamos a ver hoy día con la clase con el equipo ordeña. Bueno, lo que es cola amputada, esto está prohibido, digamos, prácticamente en muchos países ya del mundo. Es una práctica que no se aconseja por ninguna manera, ni siquiera porque antiguamente se pensaba, digamos, que al cortarle la cola, ustedes tenían una exposición de la ubre mejor, y por lo tanto a la hora de la ordeña, esa vaca tampoco iba a ensuciar los pezones, no iba a ensuciar la ubre, y por lo tanto íbamos a tener mejor calidad de leche. Eso se descartó, y hoy día sabemos que si ustedes amputan una cola, claramente se genera también el dolor crónico, dado por este síndrome, digamos, de la falta, digamos, o lo que se llama el miembro fantasma, que genera dolor en el tiempo, y eso genera, digamos, que se afecte el bienestar animal. Por lo tanto, esto también, como hablábamos con los pezones, solamente se da en casos que sean casos clínicos, requiere analgesia, anestesia y requiere la presencia de un médico veterinario. Y finalmente acá, lo que son las colas quebradizas, que también este es un indicador de manejo. No podemos tener las vacas con las colas como está acá, si ustedes se fijan, con la cola doblada, porque esto quiere decir que hay un mal manejo en la lechería. Esto tampoco debiese ser algo que se vea, digamos, muy frecuentemente. Después tenemos el otro dominio, lo que es la conducta. Ya hablando del comportamiento de los animales, acá hay muchos test, hay muchas pruebas que se están desarrollando cada vez más, digamos, investigaciones en distintas universidades y en distintos protocolos de asociación de productores, por ejemplo, de otros países, pero lo más importante como concepto es que se entienda que si ustedes tienen un maltrato, es decir, las personas que interactúan con las vacas, sobre todo las vacas que están en lactancia, que están en contacto diario con las personas, si ese trato es agresivo, vamos a tener una merma en la producción de leche. ¿Por qué? Porque la vaca va a sufrir un nivel de estrés, digamos, que va a frenar todo lo que es la cadena de la bajada de la leche. Y eso, claramente, una mala relación o mala interacción humano-animal genera un problema de bienestar animal, pero también nos va a generar un problema de sanidad mamaria. Por ejemplo, cuando los tratos sean demasiado bruscos, pueden haber golpes, o solamente porque hay digamos, un impedimento a la bajada de la leche, digamos, y eso va a estresar a los animales. Y cuando hay estrés, siempre vamos a tener una respuesta también fisiológica que puede estar mediada también por células somáticas. Entonces,
esta primera parte de lo que es el tema del bienestar animal, muy, como les decía, muy específico a lo que es, digamos, la parte de la sanidad mamaria. Me gustaría que se quedaran con esos conceptos, que el bienestar animal es una ciencia que se aborda y que toma todos estos pilares que yo les mencioné antes, y que dentro de nuestra profesión, dentro de lo que somos los médicos veterinarios, tenemos que trabajarla y analizar estos pilares siempre que se enfrenten a un determinado problema, tal como lo estamos viendo en lo que es, digamos, la producción de leche. Para entrar en materia, digamos, yo sé que hoy día tuvieron la clase con Felipe, respecto a lo que es el equipo de ordeña. Solamente voy a recordar algunos conceptos que son importantes para que retomemos la relación del equipo de ordeña y la sanidad mamaria. Recordar que teníamos un sistema que produce, digamos, que genera el vacío, que es la bomba vacío, el interceptor que está acá arriba, está el regulador también, y los sensores de vacío que puede tener, digamos, el equipo. Todo esto es fundamental para que realmente se genere el vacío, esta presión que les decía Felipe, esta presión negativa o la presión, o cualquier presión por debajo de la presión atmosférica, para extraer el aire, digamos, del sistema y poder realizar la ordeña. Junto a esto, tenemos claramente lo que es toda la unidad de pulsación, todo lo que tenga que ver con la pulsación, que lo que va a determinar finalmente es lo que sucede acá, a este nivel, en lo que llamamos la entrecámara, entre la copa de ordeño y la pezonera, y es ahí, digamos, donde vamos a hacer un juego entre entrada de aire y succión de este aire a través del vacío, que lo vamos a mostrar después más en detalle más adelante, pero esto se hace, digamos, una vez por segundo, la curva de la pulsación, y cómo esto, cuando se ve alterado, puede también afectar, digamos, por un lado, va a afectar el bienestar porque va a generar dolor en la vaca, pero también nos va a generar los problemas de sanidad mamaria que vamos a ir revisando hoy día. Esto es muy importante tenerlo claro. Bueno, Felipe les tenía que haber hablado del recibidor, lo que era la línea también de leche. Lo vamos a ver más en detalle en la medida que vayan pasando las láminas. Otra cosa que es importante recordar acá es que este equipo de ordeña puede estar montado en distintos tipos de salas de ordeña. Y acá solamente algunas fotos que para mostrarles, digamos, que hay muchos tipos de salas distintos en el sentido de la línea de leche, si va, digamos, está a la altura de la vaca, como sería el caso de acá, digamos, esta es una sala de línea baja, aquí se están ordeñando las vacas en forma paralela, y la tubería de leche va por abajo. Vamos a ver lo que implica, digamos, esa diferencia. Lo mismo en la rotativa, la línea de leche va por abajo, en esta rotativa que es interna, que es esta foto de acá, o una rotativa externa, y vamos a ver que en otro tipo de equipamiento la leche tiene que subir, como es el caso de acá, de esta foto que está abajo, digamos, a mano derecha. La vaca va a estar a este nivel y la leche tiene que subir tiene que subir por la manguera de leche hacia la tubería, digamos, a ser inoxidable, donde se va a conducir a la unidad final. Lo importante y lo que quiero recalcar, digamos, en esta diapositiva, es que el equipo de ordeña, tal como lo vimos en la anterior, en esta lámina, todos estos componentes que están acá los pueden encontrar en cualquier tipo de sala como esta, son de distintos tipos: rotativa interna, externa, salas paralelas, línea baja, salas, lo que llamamos paso a través, o líneas medias. Todos esos componentes están acá, están visualmente, digamos, puestos en distintos lugares, porque son distintos tamaños, porque son distintas formas de la sala de ordeña, pero esos componentes son los que van a regir, digamos, los principios de ordeño, con los cuales nosotros vamos a conversar cómo se relaciona esto con lo que es la calidad de leche. Otra cosa que es importante también considerar: el equipo de ordeña es la única máquina de un campo, digamos, de una lechería, que toma contacto con los animales. Ninguna otra máquina toma contacto con los animales, ni un tractor, ni cualquier cosechadora, nada. Por lo tanto, es una máquina que siempre tiene que estar en perfectas condiciones, porque usted tiene un sistema que es un sistema mecánico, una máquina, digamos, que está tomando contacto con tejido vivo. Y para eso nosotros nos tenemos que asegurar que estos equipos trabajen siempre de buena manera. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es
que los equipos se rigen por ciertas normas, y acá existen las normas ISO, digamos, que son esta entidad mundial que prácticamente pertenece a todos los países del mundo a esta organización de estandarización, para darle un piso común, digamos, a todas las normativas, y son normas de tipo técnico. En el caso de los equipos de ordeño tenemos 4 normas. Fíjense que la primera, la ISO la 3918, habla de todo lo que son las definiciones, los términos que nosotros vamos a usar cuando nos referimos a equipos de ordeña. Así podemos hablar con personas de cualquier parte del mundo y claramente vamos a hablar el mismo lenguaje. Segundo, tenemos la norma ISO 5707, que habla de las instalaciones ya de la máquina de ordeña, cómo se construyen y cuáles deben ser sus rendimientos, cuáles son sus capacidades en términos de volúmenes, en términos, digamos, de extracción de aire, en términos de pendiente, etc. Entonces entrega todos los parámetros para diseñar e instalar los equipos de ordeña. Esta es una norma que es fundamental, porque si cumplimos, digamos, todos los puntos, cada uno de los puntos que están dentro de la norma, vamos a asegurar que el equipo está funcionando adecuadamente y no vamos a tener problemas con las vacas. Tercera norma, la ISO 6690, que ya habla de instalaciones de máquinas de ordeña, y aquí hablamos de instalaciones pero desde el punto de vista ya de las pruebas mecánicas, es decir, qué procedimiento, qué instrumentos y qué tipo de mediciones vamos a realizar para decir que esta máquina está funcionando adecuadamente. La anterior era básicamente decir que un equipo debe tener tales componentes y esos componentes deben ser instalados de una determinada forma. Esta otra norma, la 6690, dice de qué manera va a operar este tipo de equipamiento y de qué manera yo voy a chequear que esto se esté haciendo de buena manera, tal como lo está haciendo aquí esta persona, por ejemplo, con un instrumento que se llama un BPR200, que mide, es un microcomputador que mide si el funcionamiento del equipo es adecuado o no. Y finalmente existe una norma ISO que es más nueva, que es la 20966, que habla de lo que es el requerimiento y los testeos para instalaciones de ordeño automático. En este caso, ordeño automático se tiene que entender como ordeño robótico. Ese es un tipo de ordeña que hoy día tenemos, digamos, una ordeña a través de un robot. Algunas cosas las vamos a nombrar, creo que la parte final de la clase, para decirle, digamos, que hay diferencia. Si bien ocupamos los mismos principios del vacío, de la pulsación, hay algunas cosas que también hay que considerar cuando hablamos de un robot que ordena vaca versus un equipo convencional donde hay una persona que está interviniendo en cada uno de las etapas, digamos, de la rutina de orden. Bueno, solamente recordar también algo de lo que es la fisiología de la ubre. Ustedes ya, si no me equivoco, ya están en 4º año, ya vieron todo lo que era fisiología, y por lo tanto se recordarán que, bueno, hay todo un mecanismo nervioso y también endocrino por el cual la vaca es estimulada. Ese nivel que se produce, digamos, a nivel de la cabeza, a nivel de la pituitaria específicamente, va a desencadenar todo un mecanismo, digamos, que es endocrino, para que realmente las hormonas viajen por la sangre y vayan a actuar a nivel de la ubre, específicamente a la zona de arriba de la ubre, digamos, donde tenemos el parénquima mamario, el tejido secretor, y ese tejido secretor está lleno de estos alveolos, que son la unidad funcional de la glándula mamaria. Si ustedes recuerdan, me acuerdo mucho en histología, por ejemplo, cuando nos hacían las pruebas y muchas veces uno se podía comparar entre lo que era un pulmón, el corte histológico, un pulmón versus el corte histológico, una glándula mamaria, que se veían re parecidos, pero la verdad que con las tinciones uno lograba diferenciar claramente cuando hablamos, por ejemplo, de células mioepiteliales que recubrían, por ejemplo, el alveolo, y son estas células las que van a apretar, digamos, en pocas palabras, van a ejercer una cierta presión, dado todo este mecanismo hormonal, para que la leche que se produce vaya, digamos, al lumen, a la cavidad del alveolo, y pueda empezar, digamos, a bajar esa leche desde la zona del parénquima mamario, digamos, hacia toda la estructura que teníamos en la glándula mamaria, que era, si ustedes se recuerdan, lo que era, hay una cisterna de la glándula, después hay una cisterna del pezón, y la leche iba saliendo, digamos, de la parte superior hasta la parte inferior, hasta abandonar, digamos, a través de la punta del pezón, abandonar lo que era la estructura anatómica de la vaca para salir al exterior.
Esto es importante recordarlo porque nosotros necesitamos tener estímulo. Fíjense acá aparece en el esquema una persona que está preparando la ubre, también puede ser un estímulo del ternero, y acá también puede ser estímulo solamente auditivo, visual, cuando el equipo de ordeña está puesto en marcha, o cuando ella sabe, la vaca, que va a recibir, por ejemplo, concentrado en la sala de ordeña, y por lo tanto va y ya ella quiere entrar, y se empieza a estimular porque sabe que va a venir la hora del ordeño. Esto es importante desde el punto de vista de cómo aprovechamos este mecanismo de bajar la leche, para lo que vamos a hablar después, digamos, cuando hablemos del equipo de ordeña ya más en profundidad. Esto también lo tienen que haber visto hoy día, hay niveles de vacío con los cuales nosotros podemos trabajar, que también están regidos por las normas ISO, por las normas que les nombré anteriormente, y acá, solamente para diferenciar, y Felipe lo tiene que haber dicho hoy día, en las líneas medias, por ejemplo, trabajamos con un nivel de vacío mayor a lo que es línea baja, me refiero 46 a 48 kilopascales, que es la unidad de medida que utilizamos, digamos, para medir el vacío, que sería esta presión negativa, esta presión que está abajo, digamos, lo que es la presión atmosférica. Y ¿por qué nosotros requerimos, digamos, un nivel de vacío un poco mayor cuando estamos en una línea media versus una línea baja? Porque tenemos que vencer también, aquí fíjense, sale la leche, empieza a subir por la manguera de leche hacia la línea de conducción de acero inoxidable que estaría acá, tenemos que vencer lo que es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, tiene que haber un nivel de vacío mayor que se ejerce en este tipo de componentes versus las líneas bajas, como esta que está acá, donde la leche es baja y se aprovecha esa fuerza también de gravedad, digamos, de hacer bajar este líquido de una zona más alta a una zona más baja, porque la línea de conducción de leche, la línea de acero inoxidable, está acá abajo. Acá hay todo un juego con los diámetros de cada uno de los componentes del equipo. Por ejemplo, lo que dice relación con el diámetro de la manguera de leche, que generalmente usamos 16 milímetros aquí en la línea baja y acá 14,5, 14,3, depende si estamos hablando de la normativa de Estados Unidos, de los países europeos, pero es porque tenemos un mayor caudal y como concepto lo vamos a ver también, pero es que cuando ustedes tienen una línea de conducción de leche, sea una manguera, sea un tubo de acero inoxidable, lo que sea, ustedes nunca van a querer que se tapone, que se llene de leche, porque si ustedes lo taponan, no se va a ejercer el efecto que hace la bomba vacío, que tiene que haber explicado hoy Felipe, que es extraer el aire del sistema. Por lo tanto, si yo voy a tener vacas de alta producción, y por ejemplo aquí en una línea baja, yo tendría que trabajar con diámetros mayores, y eso lo está especificado en la normativa, la norma ISO. Otro concepto importante es que nosotros tenemos un nivel de vacío de trabajo, que está puesto, digamos, en el vacúmetro, en ese reloj que le tiene que haber dicho Felipe, que mide, censa, cuál es el nivel de vacío que tiene la instalación, que tiene el equipo, pero el nivel de vacío más importante, finalmente, es el nivel de vacío que nosotros tenemos a nivel del colector de la unidad de ordeño. Y es acá donde ISO establece que para que haya un buen ordeño, un ordeño adecuado de esos animales, debiésemos lograr 32 a 42 kilopascales. Con eso nos aseguramos que la glándula no se dañe, no haya daño, digamos, del parénquima mamario, se mantenga estable su funcionalidad, y que también la velocidad de ordeño sea adecuada. ¿Por qué? Porque también nosotros queremos tener un tiempo acotado la vaca en la sala de ordeña. ¿Para qué? Para que después salga, vaya a tomar agua, vaya a comer, vaya a descansar y seguir con su rutina diaria, digamos, de las cosas que ella hace. En la práctica se acepta, si bien la norma ISO habla de 32 a 42 kilopascales, o sea, un delta, digamos, de 10 kilopascales, en la práctica tratamos que este nivel de vacío esté entre 35 y 42, dado por la tecnología de los colectores, dado por la tecnología y los diámetros también que se están usando hoy día, y esto es, digamos, lo que nosotros encontramos como que es el valor más adecuado para el ordeño de las vacas hoy día, digamos. En un sistema de línea baja, en un sistema de línea alta, o media, perdón, requerimos que, se requiere, digamos, que a nivel del colector tengamos estos niveles de vacío. Bueno, en términos de indicadores de rendimiento, que pueden estar influenciados por el vacío, y eso lo tienen que haber visto con Felipe en la mañana, que la bomba vacía tiene que estar
diseñada, digamos, de acuerdo a la cantidad de unidades que tenga el equipo ordeño, de acuerdo a los diámetros, etcétera, todo lo que dice la normativa ISO. También el nivel de vacío y la capacidad que tenga esa bomba de vacío de extraer el aire me va a impactar en algunos indicadores. Por ejemplo, el flujo promedio de leche. Es decir, yo requiero que el 80% de las vacas tengan una tasa de 3 a 4 kilos por minuto. Cuando yo tengo un medidor de flujo en el equipo de ordeña, yo puedo censar qué cantidad de leche está saliendo de esa glándula mamaria por minuto. Cuando yo tengo 3 a 4 kilos por minuto en mayor al 80% de las vacas, me está diciendo que el nivel de vacío está adecuado, digamos, está adecuado para el tipo de vaca y los niveles de producción que yo tengo. El máximo flujo de leche, uno quisiera que se moviera en este rango de 3,5 a 5,5 kilos por minuto, también en la mayor cantidad de vacas posible, mayor 80%. Después tenemos otro tipo de indicadores, por ejemplo, vacas que pisotean o patean, que tiene que ser menor al 5% dentro de una sesión de ordeña. Esto está relacionado también con el bienestar animal, es decir, que la vaca no se estrese. ¿Qué pasa si yo supero los límites del nivel de vacío que puede tolerar el animal? Obviamente le va a sufrir dolor, digamos. Va a generar dolor, vamos a ver que va a generar otros problemas también, que es una rastra de queratina, vamos a ver lo que es, y va a producir este otro problema que está acá, que es la hiperkeratosis, que es cuando se forman ya anillos, digamos, o hay una rastra de queratina, que lo vamos a ver con más calma, digamos, en la hora siguiente. Hay otros indicadores como el cambio de color de los pezones, cuando hay un vacío excesivo, el tiempo promedio de ordeño, que tiene que estar en general entre 5 a 8 minutos una sesión de ordeño cuando yo tengo 2 ordeños al día, versus 6 minutos cuando tengo 3 ordeños al día. Esto se puede ver alterado cuando tengo niveles de vacío que son muy bajos o niveles de vacío que son muy altos. Lo que es la leche bimodal, también podemos ver que esto es un indicador que dice si la sesión de ordeña comenzó bien o mal. Vamos a hablar de lo que significa el sobreordeño también, como uno de los mecanismos que el equipo de ordeña podría generar un problema en la salud mamaria, lo vamos a ver. Y lo otro que vemos, que cada vez toma más importancia, es la cantidad de leche cosechada en los primeros 2 minutos. Es decir, cuánta leche yo soy capaz de cosechar en los primeros 2 minutos desde que puse la unidad de ordeña. Y eso, hay, digamos, cierto alineamiento para 2, 3 ordeñas, etcétera, pero hablemos en porcentaje, o sea, el 50% de la producción de leche que va a dar una sesión de ordeña una vaca, debiese producirse en los primeros 2 minutos. Esto en la mayoría de las vacas, ojalá en el 80% de ese rebaño que estamos ordeñando. Son muchos indicadores, no es la idea que se lo aprendan todos, digamos, sino que se entienda que detrás de cada ítem que vamos a ir revisando hay indicadores que nos van a decir esto está funcionando bien, esto está funcionando mal, está dentro del rango, pero incluso está dentro del rango y lo podríamos mejorar. Y acá les muestro un pantallazo de lo que es los software de gerenciamiento que hoy día acompañan a los equipos de ordeña. Por ejemplo, aquí está el software, el Delpro, que es el software que estamos usando hoy día en Delaval, que mide, digamos, todo lo que pasa con las sesiones de ordeña y con otras cosas más, tiene fichas de la vaca, de la vida de la vaca, etc. Y tiene también los módulos de eficiencia, donde nosotros podemos ver la duración de una sesión de ordeña, cuántas vacas están pasando por hora en el equipo, el porcentaje de producción de los primeros 2 minutos, que les decía que era un indicador importante. También podemos ver las retiradas manuales, vamos a ver lo que es un retirador automático o extractor de pezonera. Vamos a ver la tasa de deslizamiento, es decir, cuántas pezoneras están cayendo o se están tendiendo a caer de los pezones. El tiempo promedio por vaca, digamos, durante el ordeño, y si hay vacas revueltas o vacas que se mezclan en el rebaño, digamos. ¿Por qué? Porque alguien se hizo mal un cambio de una vaca de un grupo a otro, eso también lo puede detectar hoy día el equipo de orden. Entonces, ustedes ven un panel como este, un panel de monitoreo. Esto también es uno de los conceptos que me gustaría que se llevaran. Cada día más utilizamos, y ustedes les pasan su vida diaria, todo lo que son el tema de digitalización a través, digamos, de los smartphones, de los teléfonos. Este tipo de programa también ustedes lo pueden ver en el teléfono, pueden ver la historia de una vaca, lo que está sucediendo en el ordeña, etcétera, desde su teléfono, lo pueden ver también desde un computador, pero hoy día
cada día más vemos cómo la gente a nivel de la lechería utiliza este tipo de medios para hacer gerenciamiento efectivamente, no solamente tomar ciertas decisiones de manejo de lo que tiene que hacer una lechería durante el año, sino que hacerlo con la información adecuada, y para eso tienen que tener un software que respalde toda esa información, que la vaya colectando y la vaya mostrando en tiempo real. Y también lo que se está buscando hoy día es que no solamente capte la información, sino que le devuelva la indicación de lo que tienen que hacer los operarios, los administradores, los gerentes de una lechería para tomar ciertas decisiones. Entonces acá como ejemplo, esta es una lechería en México, uno de los clientes que tiene una rotativa, digamos, allá, y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, algunos indicadores como las vacas por hora, cuántas vacas están pasando por hora, se ve muy chico aquí en la pantalla, pero créanme que entre 340, 350 vacas por hora, en ese caso esa rotativa. Yo también podría ver el promedio de duración del ordeño, es decir, cuántas horas, cuántos minutos está durando una sesión de ordeño en términos por vaca, 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos 40, 4 minutos 47. Y acá, en esta tercera columna, vemos la duración ya de la sesión de ordeño. ¿Cuántas horas estuvo ordeñando esa rotativa, por ejemplo? Con 1.200, aquí voy a ver a la de atrás, con 1.400 vacas que estaban pasando, digamos, ese día. Entonces uno va mirando una serie de indicadores para decir si el equipo, la sala se está ajustando para lo que fue o no hecha, y también vamos viendo el rendimiento de vacas por hora para ver si los ordeñadores están cumpliendo, digamos, el plan de trabajo de preparación, de postura de la unidad ordeña, y las vacas se están ordeñando, en este caso 4 minutos, casi 5 minutos, porque son vacas que se ordeñan 3 veces al día y son vacas también de alta producción y de alto flujo. Después, gracias a este tipo de gráficas, por ejemplo, ustedes también pueden comparar en el mismo día las 3 sesiones de ordeña para cada grupo de vacas. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo la producción primaria de los 2 primeros minutos de la sesión de ordeña 1. En azul tengo el mismo dato, qué porcentaje de producción de los primeros 2 minutos, pero en la sesión de mediodía. Y después tengo la tercera sesión de la noche. Es decir, yo sé, aquí tengo 3 grupos de trabajo, 3 grupos de ordeñadores. Yo puedo ver si con el mismo equipo estamos obteniendo la misma eficiencia, digamos, en términos de la postura, por ejemplo, de la unidad, y que las vacas están cómodas, que las vacas están dando toda la leche que tienen que dar durante los primeros 2 minutos. Es decir, más del 50, ojalá más del 50% de la leche que van a dar en esa sesión. Y esto lo puedo ver por cada grupo de animales. Por ejemplo, aquí está el grupo 8, el 1, el 101, el 2, etc. Son los grupos con los cuales están las vacas asignadas al rebaño. Pueden ser, cada grupo de estos puede deberse, digamos, a tercio de lactancia, los primeros 100 días de lactancia, del 100 al 200, etc. También puede estar por número ordinal de parto, la forma que ustedes quieran, digamos, dividir el rebaño. Y no todos, digamos, usan lo mismo, por eso que ahí van a encontrar grupos de distintos tipos en distintas lecherías. Pero lo importante, cuando se van acá al promedio, por ejemplo, ustedes ven que en la sesión 1, sí, se logra el 50%, más del 50% de la leche se está cosechando durante los primeros 2 minutos, en la tercera ordeña de la noche igual, pero fíjense, a mediodía no se alcanza a lograr ese indicador, que sería el 50%. Aquí estaría en torno al 40 y algo por ciento, es decir, 46, 47% de la leche se está cosechando durante los primeros 2 minutos. ¿Qué se puede hacer ahí? Se puede ver, digamos, si sabemos que no es el equipo de ordeña como tal el que está provocando el problema, podríamos pensar que hay algo en la rutina de ordeña que hay que mejorar con esos ordeñadores. Y ese tipo de información la entrega, digamos, los software de gestión de los equipos de ordeña hoy en día, que es importante tenerlo presente. Bien, ahora, siguiendo, digamos, con lo que tiene el equipo de ordeña y se relaciona con la sanidad mamaria, voy a volver un poquito al pasado, voy a volver a la década del 70, cuando se lanza este plan, el famoso plan de los 5 puntos del control de la mastitis, que fue el plan, digamos, que lo dirigieron estos 2 señores, Dodd y Jackson, en Reino Unido, y donde se planteaban 5
puntos que había que cumplir para bajar la tasa de infección intramamaria en los casos de mastitis. El primero era el tratamiento rápido de la mastitis clínica, limitar la exposición y reducir su duración, ese era el objetivo. La terapia de secado al final de la lactancia, es decir, cuando la vaca terminaba su periodo de lactancia, venía este periodo seco de aproximadamente 60 días, y durante ese periodo la vaca tenía que quedar protegida con un pomo intramamario, digamos, que hacía que las nuevas infecciones al parto disminuyeran porque teníamos una tasa de curación de las infecciones que ya venían en la lactancia anterior, y estamos previniendo las infecciones de los nuevos, la próxima lactancia, una infección, digamos, cuando se provocaba el parto. Tercero, el descarte de animales afectados en forma crónica. El cuarto era el manejo higiénico de los pezones, es decir, aplicar un desinfectante pezón después de cada ordeño. Y el quinto era el mantenimiento apropiado de la máquina de ordeño. Es decir, siempre desde que se tiene registro, digamos, de un plan de control de mastitis, el ponerle foco al equipo ordeña ha sido, digamos, dentro de las prioridades. Aquí en el plan famoso los 5 puntos es uno de los 5 puntos, es decir, que el equipo opere como tiene que operar para evitar problemas de sanidad mamaria. Esto solamente para mostrarles que el año pasado, esto es de octubre del año pasado, una entrevista al doctor Hillerton, que es un mastitólogo muy famoso, digamos, que trabajó en el Reino Unido, trabajó en Nueva Zelanda, bueno, y ha escrito muchos trabajos, digamos, científicos respecto a esto. Él sigue diciendo que a pesar que en la década del 70 había un número de lecherías que revisaban su equipo de ordeña que era muy bajo, ahora en la actualidad también una encuesta muestra que el 60%, por ejemplo, de las máquinas no cumplen con los requisitos operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía, a pesar de que sabemos desde la década del 60 que los productores tienen que hacer mantención de su equipamiento de ordeño, muchas veces se deja de lado. ¿Por qué? Porque se busca disminuir los costos, bajar los costos de producción, y para eso se deja de hacer mantenimiento, por ejemplo, de los equipos de ordeña, o no se hace los chequeos de acuerdo a las normativas ISO. La verdad, y este es uno de los conceptos a transmitir, que si sabemos que es la única máquina que toma contacto con los animales y que la operación, digamos, desde el punto de vista productivo, depende de que cosechemos adecuadamente la leche y no dañemos la glándula mamaria, lo que tenemos que buscar claramente es que siempre el equipo tenga su plan de mantenimiento al día. ¿Por qué? Porque es una máquina y como cualquier máquina ustedes saben que requiere mantenimiento. Y el mantenimiento podemos estar hablando horas, pero el mantenimiento tiene que ver con inspeccionar el equipo, tiene que ver con la higiene del equipo, que se haga una higiene constante, y con el cambio de las partes y piezas que corresponden de acuerdo a las horas de uso, que está también normado, de acuerdo, digamos, al tipo de material que nosotros estamos utilizando. Y algo vamos a hablar cuando hablemos de los pulsadores y más en profundidad relacionado a la glándula mamaria. Y finalmente, antes de que dejar un espacio si hay alguna pregunta, esto sigue avanzando en el tiempo y llegamos a las recomendaciones del programa de control de mastitis del National Mastitis Council de Estados Unidos, que la verdad es que es una entidad que también rige mucho a todos los protocolos y programas de control de mastitis que se hacen en cualquier país del mundo. Es un referente, este comité, digamos, de Estados Unidos, donde participan también profesionales de otros países, es un referente, y ellos publicaron, digamos, en la década del 90 este plan de los 10 puntos, que básicamente toma estos 5 puntos anteriores, y este plan de los 5 puntos que les mostré antes estaba enfocado en cómo bajar las tasas de infecciones de mastitis de tipo contagiosa, es decir, mastitis que se dan, digamos, por bacterias que entran a la glándula mamaria principalmente al minuto de la ordeña, en el tiempo que la vaca se está ordeñando. ¿Por qué? Porque son bacterias que viven dentro de la ubre, digamos, que se pueden transmitir en ese momento. Y el de 10 puntos, lo que lanza después el NBC, es más amplio y busca también controlar no solamente la mastitis de tipo contagioso, sino que también busca en prevenir básicamente lo que es también la mastitis de tipo ambiental. Y por eso ustedes van a ver acá la mantención del ambiente limpio, seco, confortable, cómo hacer los manejos de la vaca seca,
También aquí se le pone mucho énfasis en todo lo que es los procedimientos de ordeña y todo lo que tenga que ver con los registros. Y por supuesto, fíjense el plan, en el cuarto punto de este plan, la mantención adecuada del equipo de ordeña. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, porque estamos ya casi 10 para la 1. O si quedó alguna duda hasta acá, o hasta el minuto va todo claro, digamos. Eso me gustaría que me dijeran. A ver, chicos. No hay respuesta. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Al menos yo no tengo duda. Ok. Ya, entonces, ¿tú piensas quedamos aquí, Enrique, y seguimos en la tarde? Sí, yo creo que porque van a ser